A la primera conversación del día, ya les contábamos más temprano, se encuentra con nosotros Walter Gutiérrez, director de Gaceta Jurídica, grupo que acaba de publicar este interesantísimo informe, La justicia en el Perú, 5 grandes problemas. A ver si me ayudan a que en realidad lo que estábamos conversando es una suerte de primer paso, ¿no?, de diagnóstico actual de lo que debería, digamos, de los correctivos que habría que aplicar en el Poder Judicial. Para muestra nomás, ¿no? Ya hemos pasado 3 millones de expedientes en trámite. Cada año son 300.000 nuevas causas sin resolver. De 2.912 jueces que existen en el país, el 42% son provisionales o supernumerarios, solo el 58% son titulares. De los 40 jueces supremos, es decir, entre los cuales se elige al presidente del Poder Judicial, solo 18 son titulares, mientras que 22 son provisionales. Los plazos para la resolución de los procesos superan, digamos, todo cálculo racional. Los plazos no solamente penales, los civiles, ¿no?, van años y años. Vemos por ahí que hay juicios de hasta 40 años. Y claro, lo que les comentábamos más temprano, la semana pasada venía este especialista venezolano Moisés Naim, que mirando nomás los resultados del Latinobarómetro en términos de la confianza del peruano en sus instituciones, él decía, mire, si hay que agarrar una reforma, es la del Poder Judicial. O sea, el país no puede seguir avanzando como está con el Poder Judicial que tiene. Doctor Gutiérrez, gracias por estar con nosotros. Enrique, gracias por la invitación. Bueno, el resultado es muy interesante, hemos pasado por encima de algunos números. ¿Qué revela para usted este estudio? Bueno, revela que tenemos un sistema de justicia débil, un sistema de justicia que no genera información, un sistema de justicia ineficiente. Las cifras que tú acabas de señalar creo que lo ponen de manifiesto de una manera incontrastable, pero también revela que no le podemos echar la culpa solo a los jueces y los fiscales. Ese es un recurso fácil, decir que ellos tienen la culpa, que hay corrupción y que hay ineficiencia. Yo no voy a decir que no hay corrupción, no voy a señalar que no hay ineficiencia, desde luego que la hay, pero la responsabilidad nos alcanza a todos, alcanza al Ejecutivo, alcanza al Legislativo. Solo para sustentar lo que estoy afirmando, diré que el presupuesto del sistema de justicia, particularmente del Poder Judicial, solo el 3% es gasto de capital. ¿Eso qué significa? ¿Eso quiere decir? Que todo se ve en planilla. Que se va en gasto de pensiones, servicios, pago de planillas. O sea, la estructura de ese presupuesto está diseñada para el fracaso. De las cerca de 20 y tantas mil, casi 30.000 computadoras que hay en el Poder Judicial, cada año 2.000 y pico pasan a una situación de obsolescencia. No hay recursos para renovarlas. Entonces, con esa estructura presupuestal, ni empresa privada ni institución pública es viable. Hablamos de un tema de gerencia, hablamos de un tema de gestión, hablamos de un tema de cómo se reparten estos recursos y que eso tiene pues una trascendencia inmediata en el funcionamiento mismo del Poder Judicial. El sistema no funciona. El concepto que usted introduce me parece muy pertinente cuando dice que hablamos de un tema de gerencia, porque aquí quisiera, si al final esta entrevista podría ayudar en algo, yo dejaría este concepto. Usted acaba de decir gerencia, gestión. Cuando se habla de independencia o se habla de autonomía del Poder Judicial, estamos refiriéndonos a la administración de justicia, a la función jurisdiccional. Pero el sistema de justicia es un servicio público donde, respecto de su gerencia, todos estamos involucrados. No es verdad que el Poder Judicial tengan que ser ellos solos la reforma. La reforma compromete al Ejecutivo, compromete al Legislativo, compromete a la ciudadanía. Y el primer paso es que tengamos información, porque sin información no hay toma de decisión correcta. Pero recuerde usted que, y lo comentábamos fuera de cámaras, los intentos por reformar al Poder Judicial a fondo pues han quedado en el camino. Vienen incluso desde el propio gobierno de Alejandro Toledo, recordará todo el trabajo de Maclin y el Seriajus y todo esto, en fin. Habían también en su momento diagnósticos que parecían serios y buenos y el Poder Judicial de alguna manera siempre se ha trincherado, ¿no?, en esta autonomía. Lo que usted introduce es bastante interesante. Una cosa es la administración de justicia como tal y otra cosa de alguna manera es la independencia judicial
Judicial, mejor dicho, y otra cosa es el sistema en sí. ¿Cómo hacer entonces, ya que estamos en campaña electoral, ya que de alguna manera va a entrar un gobierno que se espera pues, que por lo menos tenga un oxígeno político durante 1 año y medio, que es lo que usualmente tienen los gobiernos en el Perú, siendo optimistas? ¿Cómo hacer para impulsar una reforma del Poder Judicial? Hasta ahora, en la plataforma de propuestas de los candidatos, no vemos este tema como deberíamos. Otro punto interesante que usted acaba también de poner sobre la mesa. Yo no he escuchado una sola política pública, un solo planteamiento hasta ahora de los candidatos en materia de justicia. Y la justicia, déjeme decirle, la crisis de la justicia es la cara y contracara de la inseguridad ciudadana y de la corrupción, porque si la justicia funcionara, sería más improbable o más difícil que existiera corrupción y existiera inseguridad ciudadana. Claro, investigaciones deficientes por parte del Ministerio Público, impunidad, ¿no? Impunidad, el Poder Judicial suelta a los delincuentes, ¿no? Claro, pero a mí no me gusta señalar así de una manera tan inmediata y tajante y hablar solo del Poder Judicial. Aquí todos estamos comprometidos, pero nuevamente, para regresar al punto, necesitamos políticas públicas, pero para que haya políticas públicas tiene que haber información. Necesitamos un objetivo primordial en el que todos deberíamos estar de acuerdo, es que debe haber un informe anual de la justicia. Este es un primer paso, este es una primera propuesta incompleta, pero si logramos que el Poder Judicial, el sistema de justicia, genere información y tener un informe anual de la justicia con determinados indicadores, morosidad, todo lo que tiene que ver con celeridad, grado de tecnología que hay en el Poder Judicial y varios indicadores más, ya sería un avance. Ahora, este informe, entre otras cosas, también lo que pone es el reflector sobre el propio Estado, es decir, la litigiosidad desde el propio Estado, tanto como demandante como demandado, ocupa muy buen espacio de este caos en el cual se mueve actualmente el Poder Judicial, de esta sobrecarga del Poder Judicial. Entonces, también hay que comenzar por casa. ¿Cómo hace el Estado para verse envuelto en menos procesos, ¿no? El Estado es el principal litigante. El Estado, como demandante o como demandado, es el principal litigante. Cientos de miles de procesos se generan a partir del Estado en uno u otro extremo. Y el otro gran activador del sistema de justicia es el abogado. En este país es muy fácil denunciar, en este país es muy fácil demandar. No cuesta nada para quien lo hace, pero cuesta mucho para la sociedad y cuesta mucho para el Estado, porque el Poder Judicial tiene como presupuesto, solo el Poder Judicial, 1.800 millones de soles anualmente. En los 2 años que corresponde al presidente del Poder Judicial son 3.600 millones, solo en el Poder Judicial. Entonces, activar ese sistema debe tener sus límites. En cualquier sistema de justicia... Es demasiado fácil iniciar. En cualquier sistema de justicia, si un litigante o un abogado activa el sistema de justicia con las llamadas demandas frívolas o chatarras, son sancionados y retirados del sistema. Y sin duda tenemos que tener un porcentaje bastante alto de estas demandas frívolas o chatarras. Es tremenda. ¿No? Conversaba con el presidente del Tribunal Constitucional hace poco que me decía que cómo ellos habían implementado un sistema en el cual por lo menos podían salir rápidamente de una importante cantidad de causas, o sea, rechazar las causas que antes sencillamente ingresaban al sistema y se quedaban pues también efectivamente durante años dando vueltas. Para terminar, doctor Gutiérrez, el tema, bueno, sabemos pues que de las huelgas en el Poder Judicial, siempre los reclamos salariales no han sido una constante, de choques entre el Ministerio de Economía y este poder del Estado. ¿Qué pasa con Servir? ¿Qué pasa con una iniciativa cuando hablamos de gestión, cuando hablamos de gerencia? ¿Algo ha podido irse modificando en esta estructura del Poder Judicial con gerentes profesionales, con personal capacitado? Para responderle rápidamente, no o muy poco. Porque como hace un momento les decía, el periodo del presidente dura 2 años. Y en la práctica 1, porque el año siguiente ya está de salida. Una organización tan grande, con un presupuesto tan grande, puede tener un periodo de gestión tan corto. En la práctica 1 año para gerenciar 1.800 millones. No hay forma, es casi que administras y sobrevives. Sobrevives con lo que tienes. Correcto, eso hay que cambiarlo. Ese sería un cambio importante, que por lo menos dure 4 años y que las gerencias sean permanentes y que esté evidentemente en función de resultados, de estándares de gestión.
Muy bien. Walter Gutiérrez, pues entonces, director pues, de Gaceta Jurídica, ha presentado este muy interesante informe La justicia en el Perú, ¿no? Con números, con datos duros que sin duda deberían servir de guía para el próximo proceso electoral. Gracias, doctor Gutiérrez, por estar con nosotros esta mañana. Yo me voy a ir a una pausa de inmediato y ya regresamos.